Listo, bueno, entonces, buenos días para todos. Entonces, el día de hoy, como lo mencionó la doctora, vamos a abordar la parte de cirugía intraocular para el manejo de la presbicia. Entonces, para retomar, habíamos mencionado que se pueden encontrar diversos enfoques de tratamiento quirúrgico para la corrección de presbicia, y esto se dividía en dos categorías principales, que son a la acomodativa, que intenta revertir la presbicia restaurando la acomodación natural del paciente con lentes intraoculares, que es lo que hablaremos el día de hoy, y la pseudoacomodación, que es la cirugía corneal, que la vimos en la sesión pasada. Estos procedimientos, como ya sabemos, van a generar una anisometropía intencional, lo cual puede llevar a algún grado de pérdida de las funciones visuales, como la estereopsis. Entonces vamos a recordar que la monovisión debe considerarse en el grupo de edad de presbicia, y esta se va a lograr dirigiendo el ojo no dominante para cerca y el dominante para lejos. Antes del procedimiento quirúrgico, como lo mencionamos y se discutió la sesión pasada, se debe hacer una prueba ambulatoria o de simulación para determinar si el paciente puede lograr esta monovisión. Y en los lentes intraoculares, históricamente el ojo dominante tiene como un objetivo la emetropía, y el no dominante normalmente un objetivo de menos 1,50 dioptrías con implantes monofocales. La monovisión pseudofáquica, entonces, es una herramienta muy valiosa que permite o que intenta lograr independencia de las gafas, y tiene unas tasas más bajas de efectos secundarios visuales como halos y deslumbramiento, comparándolo con cirugía corneal. Y en comparación con cirugía refractiva basada en la córnea, la cirugía pues de cristalino no solo ofrece las ventajas de corregir el error de refracción del paciente, sino que también tiene claras ventajas de mejorar la calidad de la imagen, que es en lo que hoy se intenta enfocar la cirugía ocular, sobre todo cuando hay opacidad en el cristalino y se aborda pues la presbicia desde su origen. Pues de esto, una ventaja es que como el paciente ya ha sido operado, pues no va a requerir una cirugía futura de catarata, y no habrá problema en el cálculo de lentes intraoculares, que sí se puede generar cuando el paciente tiene una cirugía refractiva corneal previa. Entonces, para hablar brevemente del síndrome de cristalino disfuncional, se refiere a un fenómeno de envejecimiento normal, y es una triada de signos y síntomas que se componen de pérdida de la acomodación secundaria presbicia, una opacidad temprana del cristalino y un aumento de las aberraciones de alto orden. Esto se divide en tres estadios, y es importante porque depende de estos estadios, ellos sugieren qué tipo de cirugía para presbicia realizar de manera ideal. Entonces, en el estadio 1 hay una pérdida de la acomodación con un aumento de las aberraciones de alto orden y un cristalino relativamente claro, y en estos pacientes se recomienda un procedimiento basado en la córnea, excepto si el paciente tiene una hipermetropía moderada o alta. La presbicia está más avanzada en el estadio 2, y hay una mayor reducción de la amplitud de acomodación, una opacidad mayor del cristalino, lo que va a llevar a una reducción de la claridad óptica y un aumento de las aberraciones de alto orden y dispersión de luz. Aquí ya está indicado un procedimiento basado en lentes intraoculares, y ya el estadio 3 es una catarata visualmente significativa que tiene impacto funcional en la capacidad del paciente para realizar sus actividades de la vida diaria, y en lo cual incluso pues los seguros o las EPS se debe hacer una cirugía de catarata. Sin embargo, lo ideal es optimizar el rendimiento visual antes de llegar a este estadio 3. Entonces, los implantes de lentes intraoculares para monovisión tienen dos categorías principales, que son los lentes fáquicos, que se colocan delante del cristalino y detrás del iris, y los pseudofáquicos, donde se hace una extracción del cristalino para implantar los lentes intraoculares. En ambos casos se requieren procedimientos bilaterales, y esto se puede realizar con lentes monofocales, donde, como les decía, el ojo dominante se deja métrope y el no dominante para visión cercana, o tenemos también los lentes multifocales y los de foco extendido. También tenemos los lentes tóricos, los cuales pues van a ser usados en astigmatismo regular alto. Este astigmatismo también puede tratarse con incisiones arqueadas intrastromales con el femtosegundo. Sin embargo, pues esto depende del grado de astigmatismo del paciente.
Es importante que si se encuentra alguna dificultad al momento de la cirugía, como una ruptura de la cápsula posterior, está indicado la colocación de un lente intraocular monofocal en lugar pues del lente que se eligió de manera prequirúrgica, lo cual es importante informarle al paciente que puede suceder antes de llevarlo a cirugía. Entonces, la cirugía para cambio de cristalino por un lente intraocular está indicado en pacientes con estadios 2 y 3 de síndrome de cristalino disfuncional que haya defectos refractivos como hipermetropía moderada a alta, una miopía, pues en estos pacientes es importante tener en cuenta el riesgo de desprendimiento de retina. Entonces, si un paciente es muy joven y tiene una miopía alta, podría pues aumentar ese riesgo de desprendimiento de retina que se aumenta pues con la cirugía de lentes intraoculares. Y el paciente con astigmatismo regular, pues como les decía, puede tratarse aparte del lente con incisiones arqueadas o con un lente tórico. En diversos grados de presbicia con puntos que pues nos va a ofrecer una visión binocular funcional en múltiples puntos focales, no solo en el lejano, mejorando el rendimiento visual en los 3 focos. También se pueden corregir aberraciones de alto orden, un deseo de independencia de gafas, y en la distrofia de Fuchs es importante que en estos pacientes la cirugía de catarata con facoemulsificación debe usar la mínima energía para evitar aumentar la pérdida de células endoteliales, por lo cual el doctor Wang Ming en su libro recomienda realizar a estos pacientes una cirugía temprana que requiera menor manipulación quirúrgica y idealmente realizarla con láser de femtosegundo. En cuanto a las consideraciones prequirúrgicas, se debe tener en cuenta el consentimiento informado, el cual debe incluir toda la tecnología que se va a usar, por ejemplo, el láser de femtosegundo, que se van a hacer incisiones arqueadas, y explicarlo al paciente de manera previa a la realización del procedimiento. Es importante evaluar y sobre todo manejar las expectativas del paciente, la elección del lente intraocular, explicarle al paciente que puede tener disfotopsias, posibilidad de gafas para lectura de letra muy pequeña u otras tareas específicas, y se debe realizar unos cálculos de los lentes intraoculares a través pues de estudios que se deben individualizar en cada caso, pues no es como una receta, sino que se debe tratar de verificar qué estudio requiere cada paciente, y es importante además calcular la potencia del lente intraocular con diferentes fórmulas, ponderarlas y promediarlas para seleccionar el lente adecuado para cada paciente. En cuanto a antecedentes de cirugía corneal refractiva y aberraciones altas, probablemente la elección del lente requiera mucho mayor trabajo, por lo cual se debe tener en cuenta y no olvidar determinar la dominancia ocular, que ya lo hablamos pues como en la sesión pasada. Entonces, ya para hablar de los lentes intraoculares disponibles para el caso de el tratamiento de presbicia, tenemos esta variedad de lentes intraoculares, entre ellos los monofocales, que son los lentes pues convencionales, pero estos no tienen un poder acomodativo, por lo cual van a dar un enfoque en una sola distancia. Aunque al implantarlo se puede permitir una claridad aceptable en varias distancias, corrigiendo pues haciendo como una monovisión con lentes. Sin embargo, esto pues no es lo ideal. Estos pacientes son los que más tasa de uso de gafas o dependencia de gafas tienen, y además tienen más síntomas asociados disfotópicos como glare y halos. Tenemos también los líos acomodativos, que lo que hacen es simular el mecanismo de ajuste del ojo humano, utilizando la contracción del músculo ciliar y la tensión de la cápsula posterior para ajustar el lente y que ésta se pueda mover de manera axial hacia adelante y hacia atrás, cambiando pues esas dioptrías y simulando la acomodación, pero tienen un problema, y es que el rango de ajuste es limitado y su capacidad se disminuye gradualmente con el tiempo, secundaria a fibrosis de la cápsula. Tenemos también los lentes intraoculares multifocales, que utilizan el principio de refracción o difracción de la luz, y se pueden visualizar los objetos en diferentes distancias en la retina al mismo tiempo.
Incluso si el cerebro no puede fusionar las imágenes, este va a suprimir algunas imágenes borrosas con el fin de lograr una visión lejana, intermedia, cercana hasta cierto punto adecuada. Y esto a su vez se van a dividir en refractivos, que van a ser zonales o asféricos, y en difractivos, que van a ser bifocales, que son mejores en agudeza visual lejana y cercana, pero pobres en intermedia, y los trifocales, que generan una corrección en las tres distancias. Tenemos también los lentes EDOF o de profundidad de foco extendida, que lo que van a hacer es aumentar la profundidad del enfoque en un rango continuo, y es un método relativamente nuevo de corrección de presbicia con una buena corrección de agudeza visual lejana e intermedia, pero pobre en agudeza visual cercana, aunque puede reducir algunas molestias de pacientes con líos multifocales que se han reportado. Y los lentes tóricos, que pues son para corrección de astigmatismo, como ya les mencioné. Entonces, antes de empezar a hablar sobre los lentes, vamos a mencionar la curva de desenfoque, porque vamos a hablar de ellas en la mayoría de los lentes que les voy a mencionar. Y este mide el nivel de agudeza visual con una desviación en el plano miópico o hipermetrópico. Entonces, lo que se hace es evaluar la mejor agudeza visual lejana con corrección en un forópter o con unas gafas de prueba, y eso nos va a dar 0 dioptrías de desenfoque. Luego se va a agregar una corrección miópica o hipermetrópica en incrementos graduales de 0.5 dioptrías, y se va a medir la agudeza visual con cada uno de esos desenfoques. Estas curvas usualmente se toman de manera binocular, pero se pueden tomar monocularmente, y usan una agudeza más alta a nivel de desenfoque miópico. Es compatible con una mejor visión cercana, como podemos ver en las gráficas. Entonces, lo que hace es proporcionar una medida de agudeza visual de alto contraste del lente en diversos grados de desenfoque del plano. Con lentes que tienen más de un punto focal, se puede producir un pico correspondiente a la agudeza visual en el desenfoque del punto focal adicional, demostrando el rango de la agudeza visual cercana e intermedia que el lente podría proporcionar. Entonces, en estas imágenes podemos ver las curvas de desenfoque a la izquierda de lentes multifocales de profundidad de enfoque ampliada y de baja adición, mientras a la derecha podemos ver lentes multifocales con mayor adición, que nos van a permitir la agudeza visual en todas las distancias. Y en ambas, como tablas comparativas, incluyó un lente monofocal para compararlo, que es la línea azul punteada interrumpida. Entonces vamos a empezar hablando de los líos de acomodación, y estos lentes han sido diseñados para lograr una visión lejana, intermedia y cercana a través del movimiento de las ápticas con bisagras durante la acomodación. Entonces, cuando el músculo ciliar se contrae, este va a redistribuir su masa y aumenta la presión de la cavidad vítrea, moviendo la óptica del lente hacia adelante, y este movimiento va a equivaler a 2 dioptrías aproximadamente. Se considera que estos lentes generan un proceso de pseudoacomodación de la profundidad del foco, pero realmente no se ha evidenciado un cambio estadísticamente significativo en su posición axial durante la agudeza visual cercana. Entonces, según lo mencionado en la teoría, digamos que este lente sería el ideal, pero tiene algunos problemas como el rango de acomodación reducido y variable, y es incierto el comportamiento de la bolsa capsular dado por fibrosis que se genera pues después de la extracción del cristalino, y esto pues va a generar una limitación del movimiento. Entonces pues finalmente va a terminar perdiendo su actividad acomodativa. Entonces, entre estos lentes tenemos el Crystal Lens, que tiene unas bisagras adyacentes en la óptica y unas ápticas en forma de T, como vemos en la imagen. Sin embargo, sus resultados en agudeza visual no difieren significativamente al compararlo con los lentes intraoculares monofocales, aunque esto ha sido variable en diferentes estudios. Pero pues podemos ver que en la curva de desenfoque es muy similar a los lentes monofocales. Entonces, en esta tabla podemos ver las principales características de los lentes intraoculares acomodativos y otros tipos de lentes que se presentan en el mercado, como el 1CU,
que tiene una pérdida completa de las propiedades acomodativas a los 2 años, es decir, que finalmente termina siendo un lente monofocal. El lente Tetraflex, que no se ha podido realmente demostrar que tiene superioridad significativa en cuanto a agudeza visual cercana comparado con una mini monovisión o con un lente monofocal. Y tenemos el Synchrony, que también tiene poca evidencia a largo plazo con este lente. También está el Lumina, que es un lente todavía no comercial, que va a tener 2 elementos ópticos que se pueden como mover uno encima de otro, es decir, este no depende del movimiento de la cápsula, sino que genera un movimiento del mismo. Y este está diseñado para generar un aumento de 5 dioptrías aproximadamente, pero realmente pues este todavía no está aprobado y no tiene muchos estudios favorables. Entonces, actualmente estos lentes continúan en desarrollo y requieren investigaciones adicionales para determinar su implantación, y pues que yo haya visto hasta el momento, no he visto implantar ninguno, no sé de pronto si los doctores tengan alguna experiencia con estos lentes. Realmente de manera comercial, pues está el Cristalens desde hace mucho tiempo. En Colombia, pues al menos aquí en Cali yo no lo he visto, pero sí, pues principalmente en Estados Unidos, ¿no? No sé en qué otros países lo han usado mucho y lo siguen usando. Como tú dijiste, el poder de acomodación es limitado. Dijiste más o menos 2 dioptrías, sí, lo que describen es más o menos dioptría y media, pero en la medida que el saco se va fibrosando, pues disminuye esa posibilidad de acomodación. Hubo un estudio aquí en Cali que lo condujo el doctor Iván Osma con el lente Synchrony, pero ese estudio paró. No conozco los resultados finales, realmente no, pues no se han publicado, pero tengo entendido pues que no cumplió las expectativas. Desde hace muchos años se está tratando de desarrollar un lente especial en donde simplemente digamos, al saco capsular se le abre un huequito adelante, se licúa, por así decir, el material cristaliniano interno, se evacúa y se llena con un material, ¿sí? Que va a permitir la acomodación fisiológica. Como les digo, yo estoy oyendo hablar de esto desde hace más de 20 años. Es como idea maravillosa porque pues es mantener la fisiología, ¿sí? De un lente blando que permite estos cambios refractivos. Pero esto sigue en desarrollo. Tengo entendido que en Bascom Palmer estaban pues, continuando con el estudio de este. Los otros que has mencionado, pues sí, los conozco teóricamente, no están aquí disponibles. Y básicamente esa es la realidad con los lentes acomodativos. El Cristalens y de resto, pues la verdad más bien como conocimiento teórico porque no tengo experiencia con ninguno de los otros. Diego, Gerson y los demás docentes que están presentes, ¿alguna adición con respecto a los lentes acomodativos? No, el mismo concepto y cero experiencia también. María Mercedes. Hola, El buenos días. doctor Luchito Scaff, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Nosotros hicimos un trabajo para una casa, no sabemos, es decir, a veces estas empresas grandes contratan alguna CRO para hacer estudios, ¿no? A nosotros hace 4 años nos contrató una CRO para hacer un estudio sobre un lente acomodativo. Hicimos 40 pacientes, hace 4 años se le ha venido haciendo seguimiento. Es un lente de fijación en el sulcus, es decir, es un lente que tiene como 2 lengüetas. Uno se ancla en el sulcus y otro, una lengüetica por debajo, se ancla en la parte posterior del borde de la rexis. O sea que la parte acomodativa
realmente la hace es el sulcus. El lente tiene un líquido adentro que según el movimiento del sulcus acomoda. Hicimos, como te digo, 40 pacientes. No solamente estábamos nosotros como centro de investigación, sino que había otros centros en otro mundo, 2 o 3 centros, y de verdad que los resultados son muy buenos hasta ahora en 4 años de seguimiento. Yo no sé qué casa comercial está detrás de esto, ni siquiera te voy a decir el nombre del lente porque de pronto me salgo de la confidencialidad, pero los resultados son muy buenos para cerca y para lejos. Y sé que en otro país de América Latina hicieron algo el mismo estudio. Lo único era que los primeros lentes que se hicieron, había que personalizarlo. Es decir, nosotros tomamos el UVM y se medía el sulcus, porque los sulcus varían entre paciente y paciente, y los lentes se mandaban a fabricar por cada paciente. Imagínate, eso era terrible. Había que demorar cada paciente mucho tiempo. Entonces, primero hicimos en un lente, en un ojo le colocamos un monofocal y en el otro le pusimos un tipo de lente. Después le pusimos un trifocal en un ojo este lente en el otro ojo. Y se jugó con varias y después el, el, el acomodativo en ambos ojos, ¿no? Lo único malo era que los primeros lentes, la incisión era de 7.5 milímetros, o sea que había que ser... El astigmatismo. No, había que hacer una incisión, había que hacer una extracapsular muy bien hecha y con un flag escleral muy largo para que no hubiera astigmatismo. Entonces, después, al año por ahí, rebajaron ya no era 7.5, sino como 5.5. Después lo rebajaron hasta 4.5. Pero si estos lentes no entran por una incisión pequeña como Faco, yo no le veo futuro. Pero por ahí es el camino. Yo pienso que antes de 3 o 4 o 5 años vamos a tener lentes acomodativos, porque eso es lo que va a permitir que todos estos lentes trifocales que producen tantas disfotoxias mejoren. Yo creo que esto es el futuro. Las empresas están gastando mucho dinero en esto y hay algunos estudios que yo conozco que ya han avanzado y han modificado este lente que nosotros hicimos ese trabajo. Este lente tiene una sola pieza. Es una sola pieza. Yo te voy a mandar y me guarda la confidencialidad a tu correo, a tu WhatsApp, la fotico del lente. Porque aunque ya estos estudios ya están avanzados y en cualquier momento los presentan la compañía, pues ellos ni siquiera dicen dónde se realiza el estudio ni nada, ¿no? Pero voy a consultar si ya puedo compartir alguna información, por lo menos una foto. Muchas gracias. ¿Y es un lente como líquido por dentro? Tiene, ¿Es un lente de un material blando? Es un material blando, tiene un líquido por dentro que cuando las ánticas que van al surco se contraen, entonces se produce la acomodación. Y de hecho ellos nos trajeron unos equipos para medir la acomodación. Son equipos ya para bancos de óptico y para estas cosas, no son equipos en los cuales modificaban la acomodación y de verdad que se obtuvieron muy buenos resultados en todas las distancias, Maravilloso, pues esta óptica líquida es como la meta. Primero porque pues no se van a inducir las disfotopsias refractivas o difractivas de las ópticas refractivas o difractivas, y además pues fisiológicamente pues es lo que debe ser, ¿no? Sí, es decir, yo pienso que la calzuroresis se va a tener que hacer con femto o con el calzuláser, porque la calzuroresis tiene que ser muy del tamaño correcto. Nosotros inclusive usamos un marcador previo
para que la calzuroresis siempre fuera y hacer un marcador sobre la cápsula anterior para que nos quedara por lo menos central, redonda. Bueno, no siempre lo conseguíamos, pero la gran mayoría sí. Participamos 2 oftalmólogos de la clínica, mi persona y otro, en estos estudios. Es chévere, pero Muy bueno, interesante. Muchísimas gracias yo por creo que ahí es compartir el esta futuro, ¿viste? experiencia. Sí, sí. Bueno, gracias. Mil gracias. Muy bien, entonces continuamos con el tema de los lentes multifocales, ¿ya? Listo. Bueno, entonces, como les decía, los lentes intraoculares multifocales tienen más de un punto focal, por lo que van a ofrecer la posibilidad de corregir agudeza visual lejana y además intermedia y cercana. La ventaja es que tiene mayores tasas de independencia de gafas y la desventaja, como lo acaba de mencionar el doctor, es una reducción de la sensibilidad al contraste y la presencia de disfotopsias mayores como glare y halos. Estas desventajas se relacionan con las correcciones visuales simultáneas que se superponen las imágenes enfocadas y desenfocadas, aunque esto usualmente es suprimido por la neuroadaptación. Entonces, sobre las indicaciones y satisfacción de los lentes intraoculares multifocales, pues estos se empezaron a desarrollar como tratamiento para la afaquia y para la presbicia en pacientes con cataratas. Hoy en día, como vemos, se hace en cristalinos relativamente más claros, ofreciendo la posibilidad de tratar miopía o hipermetropía y astigmatismo y presbicia de manera simultánea y evitando pues las cataratas a futuro. Están indicadas en altos errores refractivos y es ideal en personas mayores con presbicia, longitud axial normal y que deseen estar libres de gafas. Es importante tener en cuenta algunos factores que pueden predecir la satisfacción del paciente tras el implante de lentes intraoculares multifocales y como podemos ver en esta tabla, quienes tienen mayor probabilidad de estar satisfechos con el procedimiento son pacientes que tienen fuerte deseo de independencia de gafas, pero que comprendan que puede tener errores refractivos residuales y en consecuencia la necesidad del uso de gafas para algunas actividades, en hipermetropía o miopía que es moderada a alta y que pues no se puede corregir muy bien con la fórmula o con cirugía corneal. En presbicia, cuando las pacientes su principal actividad cercana es la lectura, pues pueden ser muy beneficiosos, que esté dispuesto a aceptar cierta pérdida de agudeza visual lejana para mejorar la agudeza visual cercana, que tenga una personalidad o comportamiento generalmente positivo, ya que pues algunos rasgos de personalidad están asociados a menores, pues como menores tasas de satisfacción, y la aceptación pues de que el procedimiento no va a brindar una visión perfecta y además que pueden tener un periodo de adaptación de 6 meses aproximadamente y pues de que se pueden presentar fenómenos como deslumbramiento y halos. Entonces, las contraindicaciones para un lente multifocal son una pupila excéntrica o un coloboma del iris, una opacidad corneal, un paciente con un queratocono o una degeneración marginal pelúcida o una ectasia corneal, aunque esto puede ser controversial. Un paciente con estrabismo, un paciente con ojo seco grave y difícil de controlar y blefaritis de igual manera grave, estos se deben tratar antes del procedimiento. El paciente con una enfermedad macular como edema macular cistoide, una degeneración macular relacionada con la edad, pacientes con drusas, con membranas epirretinianas o retinopatía diabética. Estas últimas enfermedades maculares y retinianas pues van a aumentar el riesgo de resultados visuales subóptimos y además de pronto lo que revisé es que la implantación de estos lentes multifocales iba como a disminuir una adecuada valoración de la retina, pero pues la verdad esto no me quedó muy claro. Las personas también con astigmatismo irregular no son buenos candidatos para un implante de lente intraocular multifocal porque los resultados son relativamente impredecibles, sin embargo esto también podría ser controversial.
Entonces, tradicionalmente los lentes intraoculares multifocales se han dividido en dos tipos de acuerdo a la forma intrínseca en la que el diseño del lente crea múltiples imágenes en la retina y son refractivos, difractivos o la combinación de ambos. Entonces, esto basado en dos fenómenos ópticos principales que son la refracción, que es un cambio en la dirección y velocidad de las ondas de luz al pasar por un medio con un índice refractivo distinto. Estos lentes intraoculares poseen dos o más curvaturas para formar las zonas refractivas y cada uno desviar la luz para formar dos o más imágenes retinianas y lograr esas diferentes agudezas visuales en diferentes distancias. Y el fenómeno de difracción es una desviación de las ondas de luz al pasar por un obstáculo o rejilla que convierte esta nueva en unas ondas de propagación con una nueva dirección y velocidad y crea más de una imagen a nivel de la retina. Estos lentes tienen anillos concéntricos microscópicos que ralentizan y desvían los rayos de luz y generan puntos focales lejanos y cercanos, y estos a su vez se van a dividir en bifocales que generan dos imágenes retinianas para lejos y cerca de manera simultánea, y los trifocales que nos dan tres imágenes retinianas adicionando un punto focal intermedio. Las lentes intraoculares asféricas también están destinadas a reducir las aberraciones esféricas, y esta característica puede mejorar la sensibilidad al contraste y por ende la calidad visual. Y las lentes intraoculares híbridas, difractivas, refractivas intentan lograr lo mejor de ambos diseños y ampliar el rango visual funcional del lente. Entonces, los lentes intraoculares multifocales refractivos zonales son lentes que cuentan con una zona óptica con anillos con potencia refractiva de lejos y anillos con potencia refractiva de cerca que se alternan. Es decir, tienen distintas zonas que refractan la luz de acuerdo a la vía en la que los rayos de luz se desvían en estas zonas. El poder óptico va a depender de la curvatura de la superficie y va a contar con regiones de diferentes curvaturas que se logran en diferentes niveles para tener ese poder en el mismo lente. Y para evitar los saltos de imagen como la disfotopsia, trata de generar unas transiciones mezcladas entre las regiones con poder intermedio. Por eso algunos lentes podrían lograr algo de agudeza visual intermedia. Sin embargo, es importante anotar que estos sistemas ópticos son dependientes de la dinámica pupilar, y la descentración posoperatoria puede generar mayores presencia de halos y glare. El primer lente de este tipo fue el Array de Abbott y luego el Rezum, que es el que vemos en esta imagen. Entonces, aquí tenemos otros lentes multifocales refractivos zonales, que es el bifocal M-Flex de la casa Rainer, que tiene zonas refractivas con diferentes poderes en relación con el área pupilar que se intercalan para dar una agudeza visual lejana y cercana, que se conoce como una óptica esférica refractiva multizona, y tiene una adición que va entre 2.25 hasta 3 y una mejor sensibilidad al contraste comparado con lentes monofocales. Y acá tenemos el Lentis M+, que es un lente bifocal similar que tiene dos zonas para visión lejana y cercana y tiene menos disfotopsias comparado con otros lentes, como podemos ver en la imagen de conducción nocturna, que se ve pues bastante claridad. Este lente tiene regiones en cuña, lo que lo hace independiente de la pupila, y su curva de desenfoque es buena en agudeza visual lejana, logra menor agudeza visual cercana que otros lentes, pero una mejor agudeza visual intermedia que acriliza, por ejemplo. El segundo tipo de lentes multifocales refractivos son los asféricos, y su utilidad es que se produce en una zona de foco con bajo cambio en la intensidad de la luz y tamaño del punto focal. Entonces, su principio se basa en la modulación de la esfericidad de las ópticas de los lentes, y son diseñados para aumentar la profundidad del foco. Esto se va a lograr aumentando la esfericidad negativa de la superficie anterior y posterior del lente y generando una mayor aberración esférica negativa como resultado de ese cambio progresivo en el poder local de una distancia lejana e intermedia.
Entonces, al aumentar la asfericidad anterior de la superficie de un lente, se liberan las aberraciones al mantener una constante de curvatura que afecta la refracción de los rayos periféricos, y el aplanamiento progresivo de la superficie va a reducir el ángulo de incidencia. Entonces, entre estos lentes tenemos el Isopur, que, como les decía, aporta una visión intermedia mejorada al acentuar la profundidad del foco, y tiene una sola superficie refractiva, tiene alta sensibilidad al contraste y evita sus efectos disfotópicos porque tiene una tecnología que se conoce como G-Free. Tenemos también el Leyhans. Ambos lentes pues van a tener un diseño muy similar, logrando una mayor profundidad de foco, mejor que los lentes monofocales, intentando dar una buena visión lejana e intermedia, pero de este lente hablaremos un poco más adelante. La curva de desenfoque binocular es similar en estos tres lentes que vemos aquí, y se incluye el Leyhans y el Isopur, y se encontró un perfil similar en los tres grupos, mostrando un pico de desenfoque en 0 dioptrías y una disminución gradual de la agudeza visual, tanto en el desenfoque positivo como negativo. Es decir, son muy buenos para agudeza visual lejana, algo para intermedia, pero no muy buenos para visión cercana. Otros lentes que utilizan también la esfericidad son los lentes EDOF o monofocales mejorados, que van a tener una esfericidad negativa mayor a lo necesario para compensar la aberración corneal esférica, y de esos pues vamos a hablar también más adelante. Entonces, estos lentes utilizan el mecanismo óptico de la difracción, los difractivos, para crear una multifocalidad, aprovechando pues las ondas de luz al retrasar selectivamente ese camino óptico en áreas seleccionadas, intentando cambiar esa dirección de la luz. Estos van a tener zonas anulares concéntricas en la superficie anterior y posterior, que generan una zona simétrica conocida como diffractive kinetoform, como se ve en la imagen, y el espacio entre las zonas se hace progresivamente más pequeño desde el centro a la periferia del lente, y el área de cada zona va a determinar la potencia añadida del lente, y la altura de los escalones o dientes de sierra va a determinar la energía luminosa distribuida en cada foco. Su diseño entonces es la combinación de una base monofocal o tórica, que va a dar la mayoría del poder refractivo, y se va a sumar un elemento difractivo, el cual va a permitir la separación de la luz proveniente de varios focos, que van a ser pues bifocales o trifocales. Entonces, las liodifractivas bifocales van a tener dos imágenes distintas para agudeza visual lejana y cercana, y están menos limitadas por el diámetro pupilar, pero pueden dar como resultado una visión intermedia deficiente. Entonces, ya sabemos que el mecanismo bifocal tiene un sistema difractivo mediante la formación de dos focos. Entonces tenemos aquí, para hablar de estos lentes, Acrylisa de Zeiss, que trata de distribuir la energía luminosa en agudeza visual cercana, para favorecer la agudeza visual lejana. Tenemos el Restor de Alcon, que es la primera lente difractiva aprobada por la FDA en 2005, y su mecanismo de acción se basa en la apodización, de la que vamos a hablar ahora, pero que básicamente el área central es el área dominante, está rodeada por anillos concéntricos de altura decreciente, que dan como resultados una difracción de la luz que logra una agudeza visual tanto lejana como cercana, y este va a tener varios poderes de adición, como vemos en la imagen. Y el Tecnis tiene una superficie anterior esférica y una superficie posterior con anillos difractivos que enfocan la luz para agudeza visual lejana y cercana, independiente del tamaño pupilar, y va a tener diferentes adiciones como les mencioné. Entonces aquí tenemos como la curva de foco del Restor. Entonces vamos a ver pues que tiene una buena agudeza visual lejana y cercana, pero no muy buena agudeza visual intermedia comparando con otros lentes. Entonces a la izquierda podemos ver un esquema de dos diseños difractivos bifocales de adición cercana de +3 y dioptrías,
y se evidencian 2 puntos focales y se sigue de una adición para visión intermedia de más 1,50 y finalmente esta combinación va a generar como un plano o un diseño trifocal, que es lo que hace pues la tecnología de estos lentes. Y en esta tabla podemos ver las diferentes lentes bifocales disponibles en el mercado, que fue pues una tabla reportada en el 2023. Entonces aquí también vamos a empezar a hablar de los lentes trifocales y pues aquí les traigo como la tabla reportada de todos los lentes disponibles, pero pues por efectos del tiempo no vamos a hablar de todos ellos. Entonces el primer lente difractivo trifocal fue el Fine Vision, que se sacó al mercado en el 2010 y se presenta como el resultado de la combinación de 2 elementos bifocales, como lo vemos en la imagen de la izquierda. Entonces el primer elemento diseñado con un poder de 350 dioptrías para agudeza visual cercana, que se denominó primer orden, y un segundo elemento con una adición de 1,75 dioptrías, el cual va a dar una difracción de segundo orden sobre la vergencia del primer orden correspondiente a la luz, y esto va a ser útil en la agudeza visual intermedia del paciente. Este elemento fue utilizado para reforzar la agudeza visual cercana y lo que hace es disminuir la pérdida de energía que se puede generar normalmente. Y a la derecha podemos ver la curva de desenfoque de este lente comparado con Panoptis y Rextor, evidenciando pues una relativamente cercanía al Panoptis, lo que lo hace un lente bastante bueno. Adicionalmente encontramos una curva de desenfoque con pupila fotópica y mesópica, evidenciando los problemas de que sea un lente dependiente del tamaño pupilar y lo cual pues nos puede generar mayores efectos adversos nocturnos. Tenemos también el Adlisa Tri 839 de Zeiss, que es un lente trifocal difractivo de una sola pieza con una adición cercana de más 3,33 y una intermedia de más 1,66 dioptrías, que ofrece una lectura de 40 a 80 centímetros aproximadamente, es decir, una agudeza visual cercana e intermedia. Tiene una zona central de 4,34 milímetros de diámetro y funciona como una óptica trifocal, mientras que la zona periférica es una zona óptica bifocal. Es un lente no apodizado y en todos los tamaños de pupila se transmite la mayoría de energía luminosa hacia la retina. Esta lente tiene una distribución asimétrica de la luz, que es como la podemos ver en la parte superior, con un porcentaje para cada punto focal de visión, y su curva de desenfoque a los 3 meses posoperatorios con este lente se mantiene por debajo de 0,10 logmar dentro de una dioptría de desenfoque con un rango estimado entre más 1 a menos 2,5 dioptrías, lo cual ilustra una adecuada agudeza visual intermedia que brinda este lente, además pues de la cercana y lejana adecuada. Tenemos también el Ray-One también de la casa Rainer, que tiene una óptica esférica sin aberraciones que mejora la agudeza visual y en especial la calidad visual. Esto lo hacen todas las condiciones de luz y presenta una óptica trifocal con combinación de zonas difractivas a partir de 2 perfiles, pero esto está limitado a los 4,5 milímetros centrales. Y mayor a esa distancia, es decir, la periferia, es un lente también monofocal. Tiene una adición para agudeza visual cercana de más 3,50 y para la intermedia de más 1,75 dioptrías. Tiene menos anillos en la superficie óptica que otros lentes trifocales, por lo cual reduce las disfotopsias y mejora la visión nocturna comparado con otros lentes. Este va a tener un patrón de superficie de difracción, como se ve en la imagen inferior izquierda, y cuenta con una tecnología denominada áptica antibóveda, que lo que hace es brindar una estabilidad rotacional y central, disminuyendo la rotación, inclinación y el descentramiento del lente con un seguimiento a los 6 meses postoperatorio. Y la curva de desenfoque binocular de Ray-One comparado con el Surcoflex, también de la casa Rainer, mostraron un pico de desenfoque de 0 dioptrías y una reducción de la agudeza visual con el aumento negativo,
pero Ray-Ban logró un perfil más suave de esa transición, por lo cual se generan pues como menos zonas de borrosidad. Sin embargo, digamos que en una charla que revisé mencionaban que curvas de desenfoque comparadas entre lentes de la misma casa no eran pues como de alta confiabilidad. Entonces, en las últimas generaciones de lentes multifocales tenemos el PanOptix de Alcon, que fue lanzado en el 2015. Es un lente asférico e hidrofóbico con una zona difractiva de 4.5 milímetros y va a tener una adición de más 2,17 y más 3,25. Está clasificado como un lente cuadrifocal, es decir, de 4 focos, ya que este lente emplea la tecnología Enlighten para redistribuir el punto focal a 120 centímetros de distancia para un rendimiento más amplificado entre agudeza visual intermedia y distante. Entonces, en la imagen de la derecha podemos ver la diferencia entre un lente trifocal tradicional y un PanOptix, donde los tradicionales tienen 2 potencias añadidas con un punto focal intermedio de 80 centímetros. En cambio, los cuadrifocales, como el PanOptix, tienen 3 potencias adicionales, lo que proporciona una visión más continua, pero que puede comprometer el contraste en la agudeza visual lejana. Entonces, en la gráfica superior podemos ver una curva de desenfoque que compara 3 lentes, que son el Fine Vision, Symphony, que es un EDOF, y PanOptix. Y se evidencia que los 3 se comportaron de manera similar en agudeza visual lejana, pero no en agudeza visual intermedia, donde el EDOF fue mejor en intermedia que los otros lentes, pero en agudeza visual cercana ambos lentes trifocales tuvieron mayor rendimiento y mayor aún en el PanOptix respecto al Fine Vision. Y aquí tenemos otras curvas de desenfoque de PanOptix con Acrisof y Ray-Ban trifocal, donde vemos que es un control posoperatorio al mes, a los 3 meses y a los 12 meses, y se evidencia que el grupo de Ray-Ban trifocal tiene una agudeza visual significativamente mejor que el monofocal de Acrisof, y se encontró que las curvas de desenfoque binocular en condiciones fotópicas no cambiaron significativamente a los 12 meses de seguimiento y no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre Ray-Ban y PanOptix en ninguna pues, intervalo de desenfoque, como podemos ver en la imagen. Entonces, otra división de las lentes intraoculares multifocales difractivas se basa en la apodización, que es la disminución gradual de la altura de los escalones del centro de la óptica hacia su periferia. Por lo tanto, las líos difractivas se pueden clasificar en aquellos con óptica difractiva apodizada y no apodizada. Entonces, una lente intraocular multifocal difractiva no apodizada contiene anillos concéntricos de tamaño regular con una altura uniforme desde el centro hasta el borde. Por lo tanto, en cada anillo la densidad óptica se divide en la misma medida para los puntos focales cercanos y lejanos. En cambio, las lentes intraoculares difractivas apodizadas tienen una disminución de la altura desde el paso central más alto al periférico más corto de la óptica, donde los escalones inferiores de la periferia envían más energía al punto focal lejano y menos al cercano, y los escalones centrales superiores envían la misma energía para lejos y para cerca. Y la importancia clínica de este fenómeno es que es dependiente pues como del diámetro pupilar, logrando un cambio pues en las agudezas visuales cercanas o lejanas con respecto a la pupila. Entonces aquí tenemos algunos modelos. Angelita, te interrumpo un momentico. Hay una pregunta de la audiencia, de la doctora Olga Rubio, que expliques un poquito más el concepto de desenfoque. Estamos tocando cada vez lo de las curvas de desenfoque. Entonces, en 2 palabritas, resúmele nuevamente el concepto que diste hace unos momentos en el principio de la charla.
Ok, Doc. Bueno, entonces lo que hacen en la curva de desenfoque es pues tomar la mejor agudeza visual con corrección en los pacientes de manera usualmente binocular, y esto se hace, pues esto se califica esa mejor agudeza como 0 dioptrías. Entonces en el foróptero o un lente de prueba se va generando un aumento miópico o hipermetrópico de 0,50 dioptrías, y se va midiendo la agudeza visual lejana, intermedia y cercana. Y esas agudezas visuales, digamos, a 1,5 dioptrías, que es la intermedia, si presenta una buena agudeza visual intermedia, pues la curva de desenfoque de ese lente va a estar más arriba, por decirlo así, y en agudeza visual cercana, que más o menos la vamos a encontrar en -3 de miopía, también vamos a encontrar que la curva de desenfoque es más alta cuando tienen buena agudeza visual cercana a los lentes. No sé. Adelante, doctor Scarf. Sí. En el libro que yo te envié de óptica para cirujanos refractivos, hay un capítulo donde explica muy bien la curva de desenfoque. Si lo quieres compartir con los muchachos ese capítulo. Por Listo. supuesto. Y para resumir, la curva de desenfoque evalúa el desempeño de un lente, no evalúa qué tal le fue al cirujano, porque, como tú dijiste, para hacer la curva de desenfoque hay que corregir al paciente. Y lo que se consigue es que en vez de poner el octotipo a 6 metros, van desenfocando con los diferentes lentes positivos o negativos, o sea que es muy bueno porque tú no tienes que poner el octotipo a 6 metros, después correrlo a 60 centímetros y después a 30, sino que desenfocando en el frontal, tú simulas que estás tomando la visión de lejos, la visión de cerca y la visión intermedia. Entonces, evalúa, es una gráfica que evalúa el desempeño de cada lente intraocular, monofocal, trifocal, lo que sea. Ok, gracias. Gracias, doctor. Correcto. ¿Quedó claro el concepto, doctora Rubio? Es muy importante para evaluar un lente intraocular. Sí, muchas gracias. Perfecto. Conocer muy bien este concepto de curvas de desenfoque porque es la base, ¿sí? Es como dice el doctor Scaff, es la forma de evaluar el desempeño de un lente a distancia, visión intermedia y de cerca. Y esa, cuando nos van a introducir un nuevo lente intraocular, este es el concepto más importante para saber cómo funciona. Muy bien. Continúa porque sé que tienes ya 7 minuticos, tú tienes una reunión ahora y no Ya queremos estoy que aquí no a puedas asistir a ella. Sí, doc. Adelante. Entonces, aquí tenemos pues como algunos modelos de los lentes difractivos apodizados y no apodizados, pues de los cuales algunos ya hablamos, sino que es como más para efectos de clasificación. Entonces, a pesar de las limitaciones o de las ventajas de los lentes multifocales, estos van a tener unas limitaciones y desventajas que se intentan mejorar cada día en un intento pues de hacer un lente intraocular ideal. Entre ellos vamos a encontrar que van a ser dependientes de la pupila debido a que muchos de los diseños presentados tienen anillos concéntricos. Asimismo, la sensibilidad al contraste va a depender de la centración de estos lentes para poder dejar las distancias en adecuada posición, y esto en relación con los ángulos capa, que va a variar de paciente a paciente. Y además pueden generar presencia de halos y glare debido a los cruces bruscos entre las diferentes zonas ópticas del lente, y una pérdida de sensibilidad al contraste que puede ser interpretada como, por el paciente como una visión más atenuada, y puede ser como un efecto de inconformidad del paciente. Entonces tenemos también los lentes intraoculares tóricos, que son lentes diseñados para la corrección del astigmatismo regular y logran corregir poderes de astigmatismo corneal de 1 a 4 dioptrías aproximadamente,
y lo que se hace es tallar en las diferentes plataformas como lentes acomodativos multifocales y EDOF, y van a requerir unas medidas y cálculos precisos del astigmatismo corneal total, teniendo en cuenta pues el efecto de la córnea posterior. Estos también van a requerir un centramiento adecuado que se puede hacer con dispositivos, aplicaciones o con un marcaje prequirúrgico de referencia tanto vertical como horizontal, dado que al cambiar al paciente de posición en la posición pues acostado, se debe tener en cuenta la ciclotorsión, ya que cada grado pues como de desenfoque va a generar una pérdida de 3.3% del poder de corrección astigmática de este lente. Estos lentes pueden ser monofocales y el paciente puede requerir gafas para distancias intermedias o cercanas, aunque también pueden ser multifocales y de foco extendido, que van a ayudar a reducir la dependencia de gafas. Aquí pues les traigo la referencia de algunos lentes monofocales tóricos, y aquí tenemos algunos multifocales tóricos disponibles. Entonces, sobre los lentes intraoculares tóricos, me pareció muy llamativo este estudio experimental realizado en Italia y publicado en el 2018, que evaluó objetivamente la calidad de la imagen obtenida con lentes intraoculares tóricos cuando se dejan desalineados respecto al eje que se previó de manera prequirúrgica. Entonces, ellos lo que hicieron fue crear un banco de pruebas optoelectrónicas experimental que consistió en un monitor de alta resolución para proyectar imágenes objetivo y un ojo artificial. Y el sistema va a simular las características ópticas y geométricas del ojo humano con un lente tórico implantado más un astigmatismo corneal de 3 dioptrías, y se capturaron las imágenes de acuerdo a las diferentes posiciones del eje del lente. Y se encontró entonces que una rotación del eje a 5 grados desde la posición deseada tuvo una disminución de calidad de la imagen del 7%, una rotación a 10 grados del 11% y una rotación a 30 grados del 54%, por lo que concluyeron que una rotación de un lente tórico mayor al 30% equivalía a un lente monofocal. Entonces, que por eso, pues debido a este desenfoque de la imagen, es muy importante calcular de manera muy precisa cuando se colocan estos lentes tóricos o su alineación. Entonces ahora vamos a hablar de los lentes EDOF o de profundidad de foco extendida, que es una tecnología emergente que están diseñados para mejorar el rango de visión, especialmente a distancia intermedia, que es la distancia de trabajo que mayormente se presenta hoy en día, que es la distancia de computador. Y al mismo tiempo estos lentes minimizan los fenómenos como halos y glare, que son muy comunes en otros lentes. En esta tabla podemos ver la variedad de lentes EDOF con los que cuenta el mercado y vamos a mencionar algunos a continuación. Y aquí señalé el Eyhance y el Ray-Ban MB, que han sido clasificados como mono EDOF, pero estos son lentes monofocales plus que juegan con las aberraciones negativas y positivas respectivamente, es decir, no son verdaderos EDOF, pero con las aberraciones logran una profundidad de foco y una visión intermedia, por los cuales están aquí en la tabla. Bueno, entonces su principio básico es crear un punto focal único, continuo y alargado, lo que va a determinar pues esa agudeza visual intermedia, y estos van a tener una disminución potencial de la sensibilidad al contraste con una degradación de la calidad de la imagen. Entonces voy a avanzar un poquito más rápido. Entonces la corrección de la presbicia va a ser un equilibrio entre 3 focos interrelacionados, que son la calidad visual, la profundidad de campo y las disfotopsias. Y los modelos EDOF pues tratan como la aberración esférica, que se intenta neutralizar, la aberración cromática y el efecto pinhole, que son como las cualidades de los diferentes tipos de lente y la forma como se clasifican. Entonces, como ya vimos en la tabla inicial, hay gran variedad de lentes EDOF y estos se dividen en 2 grupos, que son los EDOF puros, que utilizan solamente tecnología de aberración esférica o solo efecto pinhole,
o los EDOF híbridos, que van a unir características de ambos tipos de lentes y pueden subdividirse a su vez en difractivos, refractivos y combinación de difractivos con refractivos. Vamos entonces a mencionar los más representativos y asequibles. Entonces, los EDOF puros, tenemos el Mini Well Ready de SIFI, que es un lente monopieza con una óptica puramente basada en aberración esférica y un diseño doble esférico. Su superficie óptica está dividida en 3 zonas anulares, que son la zona intermedia, que va a tener diferentes aberraciones esféricas con signos opuestos, y la interna de 1.8 milímetros de ancho con aberración esférica positiva, que es para el foco intermedio, y la zona intermedia va a ser de 3 milímetros aproximadamente con aberración esférica positiva. Los estudios reportan que estos lentes van a tener un 79% de agudeza visual lejana y cercana. Ay, aquí me faltó pasarle como las curvas de desenfoque. Y aquí podemos ver una curva de desenfoque binocular comparativa entre el Mini Well y el Symphony, siendo mejor en agudeza visual intermedia y cercana, el Mini mostrando un plató de agudeza visual en 0.20 logmar o mejor entre menos 1.50 y menos 2.50 dioptrías. Sin embargo, los estudios que comparan EDOF con trifocales, los EDOF se quedan cortos en agudeza visual cercana, aunque tiene muy buen rendimiento comparando con estos. Y sobre los fenómenos fotópicos se reportan un 54% de pacientes sin halos y 30 pacientes sin glare, lo que genera, pues se va a representar en esta imagen donde en la visión nocturna se presenta una disminución de estos fenómenos al compararlo con el PanOptix. Perdón, Angelita, tú tienes un compromiso en este momento. Yo me comprometí con la directora del programa de Javeriana a dejarte libre ahora para que puedas asistir a esa reunión. Es importante que suspendas en este momento porque podemos este tema con el residente que viene más adelante de Javeriana terminarlo. Bueno, Debes empezar ya, ¿verdad? pues sí, estoy aquí al lado del salón. Ok, entonces hagamos una cosa. Maravillosa la charla, los conceptos claros. Muchas gracias. Vamos a continuar ahorita entonces con la doctora Valentina Rizo para terminar el tema. Puedes asistir a tu charla dentro de 2 semanas que inicia el nuevo residente de Javeriana, el doctor Paul Vélez Taborda. Vamos a empezar con el tema de faco refractiva. Entonces, obviamente,